¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto acompañarles. Tiempo de revisar las económicas a esta hora. Nuestros enunciados en la introducción que sigue. Venezuela inauguró su 13ª Feria Internacional del Turismo. La importancia de este sector en la actividad económica venezolana fue asunto importante o medular en los discursos de apertura. A solo horas de la votación extraordinaria que se dará en la jornada dominical en Bruselas, el Brexit o sobre el Brexit, siguen diferencias en lo interno, en Reino Unido, que vislumbran el rechazo que podría tener este acuerdo. Nada está escrito. La primera ministra británica se muestra optimista, dice que habrá que llevar a cabo el acuerdo al precio que sea, y los laboristas han dicho que es el peor de todos los acuerdos en el mundo. Y en más información sobre nuestro expediente económico, tendremos a un año o a una década de la crisis irresuelta. Las expectativas o las proyecciones indican que lo que viene será todavía peor, más recesión, más inequidad. Venezuela inauguró este jueves la 13ª edición de su Feria Internacional de Turismo, FITVEN, en el Parque Simón Bolívar, esto es en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en la ciudad capital. El papel o el rol importante del turismo en la actividad económica venezolana fue asunto tratado en los discursos de apertura. Oigamos parte o apenas unos fragmentos de lo pronunciado por la ministra de Turismo, Estela Lugo, y por la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez Gómez. Es uno de los principales motores y esta feria internacional sin duda se convierte en una plataforma para dar a conocer la verdad de Venezuela, sus potencialidades, su fortaleza, la Venezuela que ofrece bondades, belleza, amor, la Venezuela llena de gente noble, amorosa, inteligente, y también la Venezuela de oportunidades para los negocios. En esta FITVEN nosotros sabemos que el futuro de Venezuela está garantizado y está marcado con el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Son 16 motores económicos para desarrollar las profundas potencialidades económicas que tiene Venezuela en todos los sectores. En otro tema, usuarios y cuentaahorristas denuncian en Ecuador cobros indebidos de la Banca Nacional. Incluso están planteando crear una organización independiente que les permita defender sus derechos legítimos. Sumamos informe de Denis Herrera para tener los detalles de este asunto. Marco Bustamante es uno de los cuentaahorristas quien ha sido afectado por los cobros indebidos que realiza la banca privada ecuatoriana. Expresa que las declaraciones del presidente Moreno sobre el reembolso de los dineros, además de no ser cierta, tampoco es suficiente. No basta que yo le quite un dinero a usted y que se lo devuelva. ¿Y el delito? Ese es el que nosotros exigimos. ¿Por qué? Si nosotros pedimos perdón y olvido, estamos condenados a la esclavitud del robo y de la estafa. Cuando nosotros exigimos la devolución y el juzgamiento, estaríamos apenas sentando un precedente para que esto no ocurra pronto, porque aparecerán otros mecanismos de una acumulación así, pero inmoral e ilegal. Afirma también que varios de los afectados han decidido formar una organización civil independiente para persistir en sus denuncias. Agregan que han recibido intimidaciones por su intención de defenderse. Hay muchísima gente, miles de gente que están en esta situación, que se les han metido la mano al bolsillo. El problema es que sí hay dificultades para organizarnos. Fíjese usted que la persona que estaba liderando esta organización sufrió un atentado, un intento de secuestro a su madre. Entonces, fíjese usted con qué poderes nos estamos enfrentando. Ante esto, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre el tratamiento dado a las denuncias de los cuentaahorristas.
Dentro de las conclusiones se evidencia que no ha existido un adecuado control por parte de los organismos, de los estamentos, en este caso la superintendencia, para poder hacerle un freno a estos abusos de la banca. Se evidencia también que la banca ha recibido alrededor de 33 millones de dólares de ingresos por los cobros indebidos asociados a las comisiones en el año 2017 y 23 millones de dólares en el año 2018, en lo que va del año 2018. Son ingresos operacionales por la comisión de los servicios que se cobran, que se debitan a través de la banca. Según la Superintendencia de Bancos, hasta el mes de octubre el número de reclamos presentados son de 69.960. El valor devuelto al reclamante sería de 1.625.595 y por reclamos por débitos de servicios no financieros, 620.165. A esta controversia se suma la renuncia del secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, quien confirmó a un medio nacional ser accionista de una empresa involucrada en cobros indebidos. Denise Herrera, Telesur, Ecuador. Y el gobierno de Michel Temer en Brasil redujo de 1,6 a 1,4% la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB para 2018. Esto está contenido en el informe de gastos e ingresos del Banco Central en su quinto bimestre del año, es decir, de septiembre a octubre. A principios de 2018 el crecimiento de la economía se estaba generando en 3%, pero gradualmente fue disminuyendo en los últimos meses. Las cifras de crecimiento para el mercado financiero fueron de 1,36%, cifra menor de lo esperado para el gobierno brasileño porque hoy día la inflación sigue en alza. En septiembre, la tasa inflacionaria se estimaba en 4,1%. Para este jueves aumentó a 4,3%, según el informe del Índice Nacional de Precio al Consumidor Amplio, el IPCA. Esto muestra cómo la economía brasileña ha caído en el último periodo. Tiempo de hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos a hablar de la incertidumbre que genera la votación que ocurrirá en tan solo unas horas en Bruselas en torno al Brexit. Ya les decía, la primera ministra británica dice como de lugar hay que aprobar ese acuerdo y los laboristas, o encuentra ese proyecto, principal oposición en los laboristas que dicen es el peor de todos los acuerdos en el mundo. Ya venimos con ello. A solo horas de la votación extraordinaria que se dará este domingo en Bruselas acerca del Brexit, siguen las diferencias en Reino Unido, que vislumbran el rechazo o la oposición que podría tener de forma determinante, tal vez, ese acuerdo en el Parlamento, muy a pesar del optimismo manifiesto de la primera ministra británica Theresa May, quien ha dicho que está determinada a llevar a cabo ese acuerdo al precio que sea. El líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, por eso decíamos, por lo que vamos a referir a continuación, que en los laboristas se encuentra su principal opositor, el acuerdo que propone la primera ministra, dijo que es el peor de todos en el mundo, después de la publicación que hicieron de la declaración política sobre el marco para futuras relaciones con la Unión Europea y que a su juicio representa el fracaso de las negociaciones de los conservadores. Estas 26 páginas son un testimonio del fracaso de las negociaciones fallidas de los conservadores. 19 páginas adicionales, pero nada ha cambiado. Representa lo peor de todos los mundos. Nada que decir sobre las reglas que continuarán aplicándose y ninguna certeza para el futuro. Entre tanto, la cuestión sobre la soberanía de Gibraltar, digo bien, y todo el revuelo que ha ocasionado la postura de España de vetar el Brexit, alimenta la expectativa sobre lo que ocurrirá en la jornada dominical que se avecina. De aprobarse el acuerdo Brexit tal como está,
dejaría a España en una posición bastante incómoda a la hora de un veto posterior al Brexit sobre relaciones futuras entre la Unión Europea y Gibraltar, que en un referendo de 2002 votó de forma abrumadora contra la soberanía compartida entre Londres y Madrid. Al tiempo que los habitantes de la pequeña pero estratégica península de Gibraltar manifiestan su preocupación ante un impasse político entre España y Gibraltar que les complique sus escasos trabajos. Aquí no hay tanto trabajo como dicen que hay, entonces hay mucha gente que acude a Gibraltar porque reciben mejor salario y hay más oportunidades. Si mañana cierran, nos quedamos sin trabajar, entonces no hay con qué pagar la deuda, no hay con qué pagar la casa, que estamos aquí en España. Bueno, en Italia la polémica sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal venidero, es decir, correspondiente al año 2019, entre el gobierno de Giuseppe Conte y la Comisión Europea sigue dando de qué hablar después de que la CE, de que esta comisión amenazó con un eventual paquete de sanciones y restricciones tras la negativa del Ejecutivo de no reducir su meta presupuestaria. El primer ministro italiano ha dicho que solicitará un largo periodo para implementar cualquier solicitud de la Unión Europea sobre el presupuesto y enfatizó que las demandas de Bruselas no son compatibles con el estado de la economía italiana. Así se ha negado a declinar cualquiera de sus metas previstas para el 2019. Explicaremos que no hemos aceptado sus recomendaciones sobre ajustes estructurales porque no son compatibles con el estado actual de nuestra economía y con nuestra política económica prevista, más orientada hacia el crecimiento que hacia la austeridad. Si el ECOFIN decidirá adherirse a las recomendaciones de la Comisión Europea, le pediremos que se promulgue durante un largo periodo de tiempo. Este periodo de tiempo nos será útil porque permitirá que nuestro plan presupuestario produzca sus efectos en crecimiento y, por lo tanto, para reducir nuestra deuda pública. Bueno, y las protestas por la aplicación de medidas de austeridad y endeudamiento que han afectado todavía más a la débil economía griega vuelven a ser la constante en la capital, en Atenas. Cientos de trabajadores de hospitales públicos han salido a las calles en las últimas horas en rechazo al presupuesto establecido para 2019. Los manifestantes exigieron mayor financiamiento, mayores recursos para el sector salud en medio de las afirmaciones de que el gasto gubernamental en salud pública está estancado. Analistas consideran que la situación, lejos de mejorar una vez que finalizaron los desembolsos de la Unión Europea en agosto de este año, se ha complicado mucho más. Recientemente Bruselas detectó, de hecho, retrasos en algunas de las reformas pactadas con Grecia tras su rescate. Bueno, así la cuestión. El gasto en salud pública sigue estancado. El presupuesto total para el sector de la salud el próximo año será de 1.500 millones de euros. El gobierno, que dice que el rescate finalmente ha terminado, no ha encontrado un solo euro para los hospitales públicos. ¿Cuáles son las proyecciones económicas justo después de una década de una crisis sistémica irresuelta? Ese es tema de nuestro expediente, de nuestro trabajo de investigación en este impacto económico. Pausa y venimos con ello, no se vayan. Proyecciones económicas para lo que queda de este 2018 y para el año entrante encienden alarmas. Hablan de la posibilidad de una segunda temporada de recesión global, lo cual también nos habla de una crisis sistémica irresuelta. El escenario del que, según algunos expertos, nadie se librará y para el cual las principales economías parecen no estar listas, lo describimos a continuación. A una década de la erupción de la crisis financiera mundial, la economía global ha continuado dando tumbos.
La mayoría de las grandes economías todavía está creciendo muy por debajo de las tasas anteriores a 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria tras la quiebra de los Lehman Brothers. Japón, la tercera economía mundial, se contrajo durante el primer trimestre un 0,2%, rompiendo así su mayor ciclo expansionista de las últimas décadas. En la zona euro, aunque los países siguen creciendo, el ritmo de expansión perdió ímpetu. El Producto Interno Bruto ha moderado su expansión al 0,3% en el segundo trimestre, mientras que Estados Unidos, pese a que tuvo un rendimiento particularmente bueno durante el segundo trimestre, con una tasa anualizada del 4,1%, el ritmo más alto en casi 4 años. La gran pregunta es si puede sostenerse por encima del 3%, como promete el presidente Donald Trump, o se moderará a un nivel más próximo a su potencial del 2,5%, ya que parte del impulso se atribuye a las exportaciones de soja en anticipación al arancel chino. Los índices de crecimiento son demasiado lentos por demasiado tiempo, según reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional, consecuencias de políticas monetarias alejadas de la economía real y de políticas de recortes, pues muchas corporaciones no financieras que obtuvieron préstamos, aprovechando bajas tasas de interés en lugar de invertir, utilizaron el dinero prestado para volver a comprar sus propias acciones o para adquirir otros activos financieros, especulación financiera que nada ayudó a la economía real. Hoy ese escenario se entremezcla con otros factores que amenazan con el estallido de una segunda temporada de la Gran Recesión, un proteccionismo en una dirección que contradice con la política de expansión hacia afuera de las transnacionales de Estados Unidos, la caída del precio de las materias primas sumada al desequilibrio del mercado energético y los problemas de deuda en los llamados países emergentes que se agudizan con la inversión de la ruta de los capitales. Un cóctel de hechos que, tratados al mejor estilo del capitalismo en su fase neoliberal, frenan la economía, situación que para Lawrence Summers fuerza a la política económica a elegir entre crecimiento mínimo o burbujas que en cualquiera de los casos demuestran que las políticas monetarias actuales atrapadas en viejos esquemas hacen que cualquier adversidad sea inmanejable. Así todo indica que las principales economías del mundo no han tenido el coraje y el liderazgo para enfrentar los retos y las nuevas realidades, y en consecuencia han caído en graves errores, generando incertidumbre, desconfianza e inestabilidad en la economía mundial. En la actualidad, la deuda global es 40% más alta que en 2007, hasta un 217% del Producto Interno Bruto mundial. El sistema bancario ha crecido de 28 billones de dólares en 2010 a 45 billones en 2018. Los bancos estadounidenses dominan más que nunca. Los 5 más grandes, que se consideraron demasiado grandes para quebrar, ahora representan el 47% de todos los activos bancarios de Estados Unidos, en comparación con el 44% en 2007. Los nuevos gigantes bancarios de Asia se han expandido rápidamente y son los bancos británicos y europeos los que se contrajeron, ya que las autoridades de Estados Unidos exigieron que competidores europeos como Barclays y Deutsche Bank proporcionen más capital a sus operaciones de Estados Unidos o se retiraran. Durante la última década, los préstamos denominados en dólares para prestatarios de mercados emergentes crecieron en un 17% cada año, llegando a China, Brasil, Chile, Turquía, Argentina, Indonesia, entre otros, unos 3,7 billones de dólares en total. Se impusieron multas de 321 mil millones de dólares a los banqueros. Fue un pequeño porcentaje de la liquidez y los activos públicos que los contribuyentes ingresaron. A diferencia de la década de 1980, cuando estalló una crisis bancaria mucho más pequeña en Estados Unidos, que encarceló a más de 1.000 banqueros, no se realizaron arrestos por delitos financieros relacionados directamente con las actividades tóxicas de los financieros que llevaron a la crisis de 2008. Frente a ese escenario, Yanis Varoufakis, economista y exministro de Finanzas griego, se pregunta, ¿hay que tener miedo? Y responde desde luego que sí. Otro que ve en la continuidad de las viejas recetas una crisis igual o peor a la de 2007, a la vuelta de la esquina. Sobre todo para Europa, explica Varoufakis. Vamos a ver. La situación actual me recuerda a la del 2001. Veníamos de 20 años de encadenar burbujas. Estalló la del .com. Y aún así no las arreglamos para seguir igual y provocamos una crisis aún más grave con una burbuja aún mayor que estalló en el 2008. Corremos el riesgo de volver a las andadas. En España, la deuda total va al alza. En Italia hay fuga de capitales, una crisis bancaria en ciernes, una situación política explosiva.
Lo que tenemos en Grecia no puede llamarse recuperación y la deuda es impagable. Los ejemplos son inagotables. En toda la periferia hemos cambiado empleos a tiempo completo por trabajos precarios y con ello se ponen en peligro las pensiones futuras y las bases de la economía europea. Los desequilibrios financieros y macroeconómicos no solo se han reducido, sino que son incluso mayores. Me temo que no estamos para celebraciones. El euro, tal como está hoy, es insostenible. Ahondemos en las declaraciones o en el análisis que hace sobre este particular Yanis Varoufakis. Continúa diciendo, lo más preocupante es el bajo nivel de inversión y las divergencias crecientes en la zona euro. Sin inversión y sin convergencia es imposible hablar de fin de la crisis. Europa sigue metida en una, 10 años después de la caída de Lehman Brothers. Somos incapaces de reforzar la arquitectura del euro y la moneda contra lo que decían sus impulsores es una fuente de incertidumbre. Advierte también que Europa es muy rica y puede mantener ese euro con pies de barro durante un tiempo, pero a la larga las costuras saltarán. Todo esto entre comillas. La propuesta de Varoufakis para sortear esas dificultades o eso que se ve venir es un New Deal internacional. Bueno, allí vemos un programa de inversión verde a gran escala mediante el cual poner el exceso global de ahorros al servicio de algo útil. La idea básica de movilizar dinero privado inactivo para fines públicos. Según su concepción, de esta manera el conjunto disponible de ahorros globales proporcionaría los fondos para inversiones importantes en los empleos. Las regiones, proyectos de salud y educación, tecnologías verdes que la humanidad está necesitando como nunca antes en esta etapa. Varoufakis habla de tratados de comercio justo basados en el salario mínimo vital para los países pobres y un plan de garantía de empleo para las regiones desfavorecidas de los países más ricos, y apuesta por un sistema monetario internacional, una unión mundial de compensación de capital y comercio. La tarea aquí es reequilibrar el comercio y crear un fondo de riqueza internacional para financiar programas que permitan aminorar la pobreza, desarrollar capital humano, apoyar a comunidades marginadas e invertir en la transición verde en todo el mundo, y no solo en el mundo en desarrollo, sino también en los cinturones industriales de Estados Unidos y Europa. El Brent cotizando en las últimas horas en $61.84 por barril, una pérdida exacta de 1,11%. En el caso del Texas Intermedio, es decir, del WTI de referencia en Nueva York, ha cotizado en las últimas horas en $53,18 por barril, pérdida de 1,23%. Y otro referente que también ha perdido es la cesta OPEP, está en $62,08 por barril, la disminución es de apenas 25 centavos de dólar. Y con estos indicadores petroleros terminamos nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos encontramos en una nueva emisión. Chao.